tal? ¿Cómo están? Mi buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Qué nos Buenas tocó noches, hoy? profesora. Buenas noches, colegas. ¿Qué nos tocó hoy día? ¿Ya hicieron su árbol de problema? Muy bien. ¿Bien? Profesora, disculpe, de mi parte yo no he hecho mi trabajo porque estoy de luto. ¿Qué pasó, Manuel? Yo la semana pasada, el día viernes, me amaneció Ajá. en el hospital hasta el día lunes porque mi tía es como mi madre, ha fallecido. Y yo recién he bajado el día miércoles en la noche, a las 10:30 Ah, todavía. mi sentido pésame, Manuel. Gracias, profesora. Bueno, Más bien no, disculpe por no hacer mi trabajo, ¿no? no te preocupes, Manuel, no te preocupes. Todos comprendemos la situación que estamos viviendo, así es que no hay ningún problema, Manuel. Me lo envías en cuanto puedas hacerlo, ¿sí? Recuerden que nos falta poco también ya para concluir con este ciclo, ¿ya? Ok, profesora, gracias. No te preocupes. Cuídate bastante, Manuel, que el tiempo está difícil, ¿no? Entonces, todos tenemos que seguir cuidándonos aún, porque no sabemos pues en qué momento podríamos nosotros ser contagiados, ¿no? Entonces, cuídense bastante, chicos, porque todavía debemos seguir viéndonos a través de este medio, no importa. No nos conocemos, pero igual ya somos amistades, ¿no es cierto? Lucy, Manuel, ¿quiénes más están conmigo? Erika, Hermelinda, Jessica, Margarita, ¿no? Milagros, María. Entonces es bonito, ¿no? O sea, a pesar de que la distancia pues nos tiene separados, pero este medio es la oportunidad para poder conversar, dialogar. Y hoy hay que animarles a Manuel, por ejemplo, que debe estar muy sentido, haber perdido un familiar. Entonces, conversemos, dialoguemos y a veces eso hace mucho bien, ¿no? Hace que toda esas cargas, esa carga emocional que tenemos ahí como aprisionados estamos, entonces también es que sea un espacio para conversar, para dialogar y podernos de repente darnos un abrazo virtual, ¿no? Un abrazo virtual, Manuel, que, que te reconforte para seguir, bueno, seguir en este camino, en esta vida y bueno, que tu tía Dios la ampare, ¿no? Así es, la vida es eso. Algún día nos tocará también a nosotros. No podemos decir que no. Pero mientras estemos vivos, hay que, tenemos que continuar haciendo lo que debemos hacer, ¿sí? Bien. Hoy día vamos a hablar, vamos a continuar con lo que es la investigación, ¿no? La investigación cualitativa, qué es lo que tiene, cómo debemos hacer una investigación. Hemos hecho ya el diagnóstico, debería seguir los antecedentes. De los antecedentes viene la justificación, ¿no? Los antecedentes viene a ser luego que uno ya tiene el diagnóstico, cuando nosotros empezamos ya a, a ver qué ha sucedido antes del problema en el espacio donde nosotros estamos, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Cómo estuvo antes el problema, para que a partir de eso nosotros empecemos a trabajar ya el problema en sí, ¿no? Entonces ya hemos priorizado un problema, entonces ese problema es el que vamos a investigar. Primero vienen los antecedentes, después viene la justificación. Eso no lo vamos a trabajar porque ya el tiempo nos gana.
La justificación viene a ser el momento en que nosotros decimos, a ver, ¿y para qué voy a hacer esta investigación? ¿Cuál es el propósito de esta investigación? ¿Para qué me va a servir esta investigación? Entonces, en ese párrafo nosotros vamos a sustentar, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esta investigación? ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿No? ¿Cuál va a ser el propósito de esa investigación? ¿No? ¿Y para qué nos va a servir sobre todo? ¿No? Porque toda investigación debe tener un propósito de resolver un problema y a partir de ese problema, de los resultados, ¿no? Dar alternativas, ¿no? Alternativas que ayuden a cambiar ese contexto, ese espacio o lo que nosotros queramos mejorar, ¿no? Entonces, esa es la investigación. O sea, no es una cosa difícil que digamos, con este curso sí que me está matando, ¿no? Y me duele mi cabeza, a veces podemos decir, ¿no? No, no, no. La investigación es una cosa así sencilla, bonita. Así que si le ponemos ganas, uno vamos a ir como divirtiendo, vamos a ir eh, desarrollando esa investigación. Porque investigar es interesante, porque a veces esa investigación a nosotros nos va a dar resultados sorprendentes, ¿no? Y vamos a poder nosotros con conocimiento podemos decir, podemos hablar, opinar, ¿no? Y proponer, sobre todo proponer acciones de mejora, ¿no? Pero si no investigamos, no buscamos, no conocemos, entonces ¿qué podríamos aportar? ¿No? Ni para nosotros ni para nadie. Nosotros tenemos que tener ese espíritu de investigar, de conocer, ¿no? Es diferente a chismosear, por si acaso, ¿eh? No, no les estoy diciendo que vayan y hagan eso, ¿eh? Una cosa es investigar, es una cosa seria, bonita, interesante, y otra cosa es lo otro, ¿no? Entonces, en ese proceso de la investigación, nosotros tenemos que proponer acciones alternativas, ¿no? Y uno de los puntos, una de las partes de una investigación, y hemos trabajado el árbol de problemas, la semana pasada trabajamos el marco teórico, ¿no? Es importante que ustedes aprendan a buscar información. Ya sabemos que el marco teórico es eso, ¿no? El marco teórico nos va a decir toda, ahí vamos a recolectar, ya les he dicho cómo buscar esa información, ¿no? Cómo recopilar esa información, cómo hacer las fichas, ¿no? Esas fichitas o hojitas podríamos hacer nosotros o tener nuestro cuaderno de campo, ¿no? Donde vayamos recolectando toda la información existente sobre lo que queremos investigar. Entonces, esa investigación, al hacer ese marco teórico, nos va a dar el enfoque ¿no? Que vamos a nosotros a trabajar en nuestra investigación, ¿no? Entonces, qué importante es conocer cada una de esas partes, ¿ya? Tal vez en esta oportunidad no vamos a llegar a hacer una investigación, ¿no? Real, estamos en esta parte. Tal vez en un siguiente curso sí tienen que hacer ya la investigación. Así es que prepárense, chicos. Y sobre todo para egresar tenemos que hacer nuestra investigación, ¿no? Para sacar nuestro título ya tenemos que ir haciendo nuestro marco teórico, nuestro marco, planteando a ver qué es lo que vamos qué es lo que vamos a hacer qué investigación vamos a hacer para terminar nuestra carrera, ¿no? Porque ustedes tienen que sustentar al final un, una tesis, ¿no? No sé si ya está eso vigente, hay que hacer una tesis para poder obtener el título de maestro, ¿no? Entonces, en este proceso de la investigación hay una parte de la investigación, ¿no? Una parte que se llama las hipótesis, ¿no? Hipótesis de la investigación. ¿Ustedes han escuchado hablar de una hipótesis? ¿Qué es la hipótesis? ¿Alguien ha escuchado hablar sobre la hipótesis? A ver, ¿quién ha Es una escuchado idea, hablar? ¿Quién Miss. se fue? ¿Ah, ni idea? Ah, no, es una idea. Ya, Esa, es idea, por supuesto, son ideas, o sea, todos tenemos un conocimiento
y vamos a ver si lo que nosotros sabemos pues concuerda o no concuerda, ¿no? Entonces, es bueno, Lucy, poner en el tapete, sobre el tapete, como dice, lo que nosotros sabemos, y a partir de eso vamos a construir, no A vamos mí a me poner hubiera pasado con que la acá, teoría, acá me estuviera ¿no? pinchando. No. Ya, muy bien. A ver, Lucy, tu idea. A ver, Lucy. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿cómo le podría mencionar? Es, digamos, si está sucediendo algo, digamos, en un determinado lugar, ¿ya? Ujú. Eh, digamos, podemos sacar nuestra hipótesis eh, de lo que está causando, ¿no? En ese momento, a raíz de qué es lo que, de qué, o a raíz de qué o de qué situación está sucediendo algo en ese lugar, ¿no? O sea, digamos, por ¿Qué es lo- ejemplo, a ver, ¿qué le podemos decir? ¿Cuál es la causa? Claro, ¿cuál es la causa de lo que está pasando, ¿no? En un determinado lugar. Ujú. Y a raíz Claro. de eso tenemos que hacer nuestra investigación para ver si esa hipótesis es lo correcto, ¿no? Ah, exacto. Vas por buen camino, Lucy, por supuesto. Exacto. A ver, vamos a seguir, a ver, vamos a seguir presentando, a ver si lo que nos dice Lucy está bien o es cierto, no es cierto, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando. Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces aquí les presento a mis amigos que me van a ayudar a hacer, a plantear la hipótesis. Dice, me pregunto, ¿qué será la hipótesis? El otro dice, no, pero eso es fácil. Conozco a alguien que puede explicarte, ¿no? Pero ¿quién podrá explicar? ¿Quién sabrá sobre hipótesis? La profesora Rina sabrá, no sabrá, no sabe. Entonces vamos a buscar, yo también voy a buscar a mi amigo para que nos ayude ¿no? Y nos diga qué es la hipótesis. A ver, ahí les presento. ¿Quién es él? ¿Lo han visto alguna vez? Miss, ¿Quién es? Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Usted está preguntando qué es la hipótesis, ¿no, Miss? No. La pregunta. ¿Quién es el señor que está ahí en la diapositiva? ¿Les es familiar ese rostro? El Albert Einstein, creo, Miss. Así es, Lucy. Él Me es ganaste. Albert Einstein. Es Sino que Einstein, está sí, es Einstein. como caricatura, está. Ah, exactamente, ¿no? Entonces, Albert Einstein nos dice, ¿no? Él nos va a ayudar y nos va a decir que es una hipótesis, ¿no? La hipótesis, dice, es un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. A ver, y su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar según algunos elementos tales como el tiempo, el lugar, las características de los sujetos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que querrá decirnos cuando dice es un intento de explicación o una respuesta provisional a un hecho, a un fenómeno o algo que quiero yo investigar? ¿Qué querrá decir esto? A ver, y Lucy, tú ibas por buen camino. Muy bien, Lucy. Muy bien, Lucy. Entonces, ¿qué nos querrá decir eso? Es un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. A ver. Que es por el momento, Miss, hasta que nosotros verifiquemos si es real o Ah, exacto. ¿Qué es una hipótesis? ¿Sí? Lo que tú dices, Lucy, está bien, Lucy. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo, para hacer una investigación, tengo que adelantarme
a esa investigación y tengo que hacer una propuesta, dice, tengo que proponer algo como que si ya estuviera sucediendo. Entonces, al proponer eso que como si algo estuviera sucediendo, entonces yo voy a decir, ya, yo voy a probar que esto es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, hicimos el problema que había, los docentes tienen escasas estrategias, ¿no? O, estrategias para la educación a distancia, ¿no? Y que no permiten que que los estudiantes estén aprendiendo, ¿no? Escasas estrategias por parte de los docentes y que no están. Entonces, ¿cómo plantearía yo mi hipótesis? ¿Cómo plantearía? Entonces yo tendría que adelantarme, por ejemplo, a ese problema y decir, ya, los maestros no están aprendiendo porque no están recibiendo adecuadamente un acompañamiento externo. Entonces yo tengo que probar durante toda mi investigación que los docentes no manejan estrategias adecuadas, pertinentes, porque no están recibiendo, ¿no? No se están capacitando, no están siendo acompañados por ejemplo, por algún especialista. O sea, que están solitos los profesores y por eso no tienen esa facilidad de manejar estrategias. Entonces, esa es mi hipótesis, ¿sí? O sea, es algo que yo pienso que va a suceder, que está sucediendo. Puede ser que sea verdad o puede ser que no sea verdad. ¿Quién me va a decir eso? ¿En qué momento voy a saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o no es verdad? Cuando haces la investigación, Miss, ¿ya? Exacto, Lucy. Entonces, en todo ese proceso todo el proceso de la investigación voy a hacer, por eso dije, ¿no? Consiste en delimitar el problema y llegar a comprobar al final, voy a llegar a comprobar o rechazar la hipótesis que se ha elaborado previamente, confrontando su enunciado teórico con los hechos empíricos, o sea, con lo que realmente existe. Es empírico, es lo que existe, lo real, tal como está. Ese es el objetivo de todo estudio que pretendía explicar algún campo de la, ¿sí? O sea, es algo que yo estoy avisorando qué es lo que está sucediendo. Yo, como investigador, digo, esto es lo que está, ¿no? Por esto los maestros no están desarrollando las estrategias porque no se están preparando. Y eso es lo que tengo que demostrar, pues. Me delimita mi problema. Me está diciendo que mis maestros no están aprendiendo porque no están siendo capacitados. Y eso es lo que tengo que demostrar. ¿Y qué tipo de trabajo puedo hacer? ¿Qué tipo de trabajo puedo hacer para eso? Puedo hacer un correlacional, una investigación correlacional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo coger un grupo de docentes que sí están siendo acompañados y un grupo de docentes que no están siendo acompañados. Y que a los dos les hago la mirada del seguimiento en un tiempo y luego pasado un proceso voy a ver los resultados de cada uno y comparo los acompañados y los no acompañados, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, una investigación que hubo, les comento, ¿no? Sobre el aprendizaje. Hicieron, eso fue en Argentina, una investigación, ¿no? De unos estudiantes en las mismas condiciones, igualitos, pero en el otro le pusieron una buena biblioteca, le pusieron buenos profesores y en la otra normal siguió con su vida. Lo único que hicieron es que desparasitaron a los estudiantes, estaban probando eso, ¿no? Y realmente los resultados de esta investigación fueron interesantes. Y dijeron que
donde los niños estaban sin parásitos, tenían mejores aprendizajes que los niños que tenían todo, pero igual seguían con sus parásitos. ¿Qué les parece, verdad? Entonces, esa es la investigación, ¿no? Entonces, de acuerdo, por eso cuando nosotros planteamos una Cogemos un hipótesis, lapicero. ya Lucy, agarra tu lapicero, Lucy. Muy bien. Listo. Entonces, vamos entendiendo lo que es una hipótesis, ¿verdad? A ver, ¿quién me podría explicar lo que acabo de decir sobre lo que es una hipótesis? A ver, con sus propias palabras, ¿ah? No les exijo, sino que con sus propias palabras, a ver, vamos nosotros, ¿no? Expresando lo que estamos entendiendo sobre lo que es una hipótesis, para ver si me entendieron o no me entendieron, ¿no? Para volver a explicar, porque tenemos que nosotros tener claridad en lo que es una hipótesis, porque toda investigación tiene hipótesis, toda investigación, todos los tipos de investigación, ¿sí? A ver, Miss, buenas noches. sí. ¿Cuál es tu nombre, Ya, Miss? Erika, soy Erika Camacho. Erika, Erika, ya, Erika Miss. Camacho. Sí, según lo que usted nos ha explicado, lo que yo entiendo, la hipótesis es que es una suposición hecha a partir de unos datos para, esa hipótesis es una base para iniciar una investigación. Eso es lo que yo puedo comprender. ¿Está bien? Muy bien. Claro, Erika, es una suposición, una conjetura, algo que yo digo que va a suceder, ¿no? O que está sucediendo, ¿no es cierto? Exactamente. Y la que me va a permitir a mí delinear mi investigación. Correcto, Erika. Esa es la hipótesis. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo más? A ver, yo, Miss, Ya. Luz, ¿quién habla? María. Hermelinda, Miss, Hermelinda. Hermelinda. Está bien, Hermelinda. Disculpa. Diga usted, Hermelinda. Miss, la hipótesis, de acuerdo que yo he entendido, es la base fundamental para una investigación o argumento, Miss. Ya. Es una base, ¿no? Me va a dar el horizonte, ¿no? Me va a dar el horizonte para yo no salirme de ese parámetro, me va a delinear el camino de mi investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a centrar siempre. No me voy a ir por la rama, sino me va a centrar y va a decir, ya, yo quiero investigar sobre esto, ¿no? Esto es lo que tengo que demostrar con mi investigación. Y te va a guiar, te va a dar toda esa rutita para llegar hasta el resultado, ¿no? Está muy bien, Hermelinda. Claro, es la base, ¿no? Es como una base que nosotros debemos tener que nos va a permitir nosotros no salirnos de la línea. Porque cuando nosotros no tenemos así una cosa bien fija, firme, entonces podemos irnos por otros campos, ¿no? Pero como tenemos que demostrar eso, esa hipótesis, entonces decimos, no, esto no me pide mi investigación, no, esto no puedo hacer porque no me pide mi investigación, entonces me permite seguir una ruta, ¿no? Entonces, ese es el una hipótesis. Muy bien, Miss, Hermelinda. Sí, Ya, Miss, Miss, gracias. Miss Lucy, Miss, entonces podríamos decir que no siempre hipótesis es verdadera, ¿no? Porque también puede ser exacto, falsa. Ahí comprobamos exacto. con nuestra investigación, nosotros podemos comprobar si aquella hipótesis que nosotros nos han dado, tenemos, verdadera o falsa, ¿no? Exacto, Lucy, por supuesto. En el camino o en los resultados vamos a ver si lo que nosotros estamos diciendo que podía ser verdad, de repente es falso, pues. Exacto, muy bien, Lucy. Entonces quiere decir que han comprendido perfecto lo que hemos hablado. Exacto, muy Sí, bien, Miss muy Marina bien. Zavala.
como se dice, pues, María, ¿no? diga usted, María. Una hipótesis es algo provisional, que lo sacamos recuerdo a la recolección e información de datos. De acuerdo a esos, Ah, nosotros sacamos nuestra hipótesis, pero después lo hacemos claro, esto, si es verdadero o no, cuando ya llegamos al problema en donde está en el campo, ahí investigamos y vemos que si va de tu hipótesis, si es real, si es verdadero o no, si no, sigues avanzando más con tus demás hipótesis, así llegas a lo que es verdadero, pues. claro, claro. O sea, nosotros llegamos, hacemos la investigación y finalmente con los resultados, vamos a decir, ¿no? Aquí te están los resultados. Señora profesora Rina, su investigación no sirve, o no, o su investigación nos ha dicho que lo que ustedes estaban diciendo no es verdad. No es verdad. Según la investigación, lo que usted ha dicho no es verdad. Entonces, eso es. Muy bien, María. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cómo vamos a proponer una hipótesis? ¿Cuándo se propone una hipótesis? Vamos a seguir viendo, ¿ya? Muy bien. Dice la hipótesis, lo que ustedes decían, ¿no? Lo que nos decía Erika, ¿no? La hipótesis es una conjetura, una suposición respecto del modo de verse la realidad. ¿Ya ves? Es algo que yo creo, pienso y digo, esto es así, pero al final de repente no es así. Dice, son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación, ¿no? Entonces, y es como si yo me estuviera adelantando a los resultados, ¿no? Es como si yo me estuviera adelantando a eso, entonces estoy diciendo, ah, ya, esto es así. Pero planteo, hago mi trabajo y finalmente resulta que no era así, ¿no? Entonces, a eso me... Lo que ustedes Como acaban de algo decir, pequeño, podría ser un ejemplo, cuando, por ejemplo, siempre un problema siempre va a tener hipótesis, porque algo así chiquita, nomás lo que yo veo, ¿no? Es cuando el a ver, niño llega a clases y mm, tú ves que ese niño no atiende, se duerme, pero tú no sabes qué está ajá, pasando, pero sacas tu hipótesis, ¿no? A ver, de repente el claro, niño no desayuna, o los papás no están, entonces no está en casa, o el niño está solo, vive solo, con quién vive. Entonces, esas son las hipótesis que nosotros sacamos, pero no lo sabemos si es verdad. Pero cuando ya ajá, entramos allá a detallar, ahí vamos a ver si es verdad la hipótesis que hemos sacado. claro, muy bien, María, esto es verdad. Entonces, ¿cómo comprobamos que si lo que estamos pensando hoy no, este niño seguramente se duerme porque no está tomando desayuno? Esa es una hipótesis. Los niños se duermen porque no toman, no se alimentan adecuadamente en su desayuno. Entonces, ¿qué hago yo? A ver, voy a investigar. Empezaré a ver, ahí haré toda una propuesta de investigación, ¿no? Diré, a ver, niños, a ver, viendo a los que se duermen y los que no se duermen. ¿Tú qué has tomado desayuno hoy día? ¿Tú qué has tomado desayuno? Muy bien, un día, pasa otro día. A ver, ¿tú qué has tomado desayuno hoy día? ¿Qué has tomado? Entonces, voy recolectando mi información y pasado un tiempo, me tengo que dar un tiempo, ¿no? Prudencial. Y digo, ya, él se alimenta de esta forma y él no se duerme y él sí se duerme. Entonces, pues estoy comprobando, ¿no? Entonces diré, pues de repente resulta que los que se duermen comen mejor que los que no se duermen. ¿Qué podría resultar pues en la investigación? Para eso se hace pues la investigación, ¿no? Entonces comprobaré si realmente los niños que no se alimentan son los que se duermen. O de repente ahí salgo comprobando que la que los hace dormir somos nosotros, ¿no? Porque no tenemos las estrategias adecuadas. Puede ser también, ¿no? Miren lo que puede resultar de esa investigación. ¿O no es cierto? Sí, Miss, sí, Claro, Miss, ¿no? tienes. Nosotros vamos a comprobar si quién es, o sea, si lo que nosotros ¿Quién hace estamos, dormir al niño? pues, no, vamos a comprobar cuál es la hipótesis correcta, ¿no? Si de repente hacemos dormir los niños nosotros, o porque el niño tiene mala alimentación, o qué sé yo, ¿no? Tantas cosas. Pero también hay que Claro, tener cuidado claro. en eso, Miss, porque podemos sacar, a ver, chicos, por ejemplo, en el aspecto de dar nuestra propia opinión, porque también podemos dar una opinión nuestra, ¿no? Que no va, es como sacar nuestros propios, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo le podría decir?
A ver, no tengo se me fue la palabra correcta, sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Como decir, Ajá. no, este niño se duerme porque no toma desayuno, porque no sabemos nosotros cuál es realmente el punto, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra investigación, vamos a dar con eso, ¿no? Claro, entonces nosotros al hacer esa conjetura o esa suposición, entonces yo voy a empezar, voy a aplicar en una investigación, ¿no? Será corto o será una investigación pequeña y lo pueden hacer, mire qué sencillo y eso les salió una cosa bien interesante. Entonces comienzo a ver qué tipo de herramienta voy a utilizar para hacer esta investigación, ¿no? Entonces busco por qué los niños se duermen, tengo que buscar mi bibliografía, tengo que hacer mi marco teórico y todo eso, y hago mi hipótesis, ¿no? Entonces empiezo a recolectar mi información. Pasado un tiempo, y empiezo ya a analizar esa información. Y entonces y ese resultado me va a decir por qué se duerme, ¿no? Y tengo que ver quién es el que duerme. Si tomando el que se toma su desayuno bien, si no duerme, y el niño que no toma, entonces sí duerme, entonces ahí sí estaría comprobando pues que realmente que los niños si no toman un buen desayuno se van a dormir, ¿no? Entonces, por eso te dicen, ¿no? Esas suposiciones, esas conjeturas que nosotros hacemos a priori, entonces son lo que nos va a permitir a nosotros hacer la investigación, porque eso es lo que queremos demostrar, pues. Tenemos que demostrar y podemos hablar ya luego de esa investigación, podemos decir con conocimiento, ¿no? De que lo que yo estaba pensando es verdad o no es verdad. ¿Sí? Se puede, como decía Lucy, como tú decías, Lucy, se desecha, y como María también lo decía, se desecha esa hipótesis que yo pensaba. Entonces no es verdad, ¿no? Para eso se hace la investigación. Bien. Dice, es decir, las hipótesis son soluciones probables, ¿sí? Seleccionadas previamente al estudio del problema planteado que el científico propone para ver a través de todo el proceso de la investigación y ser confirmadas por los hechos, ¿sí? Entonces, si yo digo esto es lo que está sucediendo, entonces la investigación me va a decir sí o no. ¿Por qué? Porque va a mirar todo un proceso, ¿no? Voy a tomar información de todo el contexto y voy a llegar a la verdad, ¿sí? Introduce coordinación en el análisis y orienta la elección de datos, ¿sí? Entonces, a partir de esa hipótesis, dice, como yo les explicaba, como Lucy nos decía, ¿no? Ya, los niños se duermen, ya, yo quiero comprobar por qué realmente se duermen, porque yo estoy diciendo que los desayunos, ¿no? Los niños que no desayunan bien en su casa son los niños que se están durmiendo. Entonces ahí me va a decir, ahora, ¿qué herramienta voy a utilizar? ¿No? ¿Qué datos voy a necesitar para yo comprobar esto? Tengo que saber si toman desayuno, no toman desayuno, tengo que saber qué desayuno toman, ¿no? ¿Qué tipo de desayuno? ¿No? ¿Qué es lo que come? Entonces, ya me está dando una idea de lo que tengo que hacer, esa hipótesis, ¿verdad? Entonces, te orienta, pues te dice, ya, esto es lo que tienes que buscar, ¿no? No te puedes ir por las ramas, porque si te vas por otro lado, entonces no vas a comprobar nada. Entonces, la hipótesis dice, esto es lo que tienes que ¿Por qué se duermen los niños? Si los niños se duermen porque toman desayuno. A ver, voy a demostrar que eso es verdad, ¿no? Y resulta cuando terminas de hacer tu investigación no era el desayuno, sino eras tú. ¿Qué les parece, no? Entonces, dice, su valor reside en la capacidad para establecer relaciones entre hechos y explicar por qué se produce, lo cual permite establecer ciertas guías para la obtención de datos en función del planteamiento del problema, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis es la que nos va a permitir, ¿no? Relacionar los diferentes hechos que suceden en ese proceso, ¿ya? Y explicarnos, vamos a ir explicando por qué sucede, ¿no?
Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos de los niños que no toman desayuno, ¿qué hechos están sucediendo? Primero, ¿qué tengo que ver? ¿No? Tengo que ver qué desayuno, cómo es su desayuno, su alimentación, ¿no? ¿Qué está sucediendo en su casa? Si son atendidos por los padres o no son atendidos por los padres, ¿no? ¿Con quiénes viven? Tengo que saber con quiénes viven, ¿no? Para ver si esos niños son atendidos o no son atendidos, ¿no? ¿Cuál es la economía que hay en esos hogares? Tengo que saber si eso tiene alguna relación con esto de que los niños no toman desayuno. Puede ser que tengan plata, que tengan dinero, económicamente también, pero de repente el padre y la madre trabajan y se van muy temprano y ya no toman desayuno. Yo una vez trabajé con unas escuelas en Pisco. En Pisco estaba trabajando con unas escuelas, llego a la escuela y el profesor me dice, ay profesora, mis niños no vienen. ¿Y dónde viven? Bien por allá. Y le digo, vamos a buscar pues sus estudiantes, profesor, le digo. Vamos pues a buscar. Y el profesor era muy bueno, pues, el director era excelente director. Vamos, profesor, vamos, me dice. Y nos fuimos a buscar a los niños que no llegaban. ¿Y qué creen que encontramos? Tocamos la puerta y los niños salen sobándose los ojos. Ni se habían levantado. ¿Por qué? Porque los padres se van tempranísimo a trabajar y los dejan durmiendo. ¿Y quién va a despertar a un niño pues para que se vaya a la escuela? Ellos siguen su vida, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que, nos permite esto, al hacer esa hipótesis, nos va a decir, a ver, qué información nosotros vamos requiriendo, ¿no? ¿Qué hechos nosotros vamos a registrar, ¿no? ¿Qué hechos, qué sucesos vamos a registrar, ¿no? Para yo comprobar que lo que estoy diciendo es cierto o al final resulta que no es cierto, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de plantear una hipótesis adecuadamente, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ahí está. Funciones de la hipótesis. A ver, ayúdenme. Lucy, a ver, lee la primera función. Lucy, ¿ya te Miss, fuiste? Lucy, ¿puedes no, leer la primera función? sí, Miss, claro. A ver, por favor. A través de de explicación inicial, dice. Sí. A través de la formulación de la hipótesis, los elementos de un problema que pueden parecer oscuros Inconexos. inconexos llegan a encontrar posibles significados y relación entre estos. Además, es posible introducir un orden en la construcción de la explicación de los fenómenos. Ajá, mira, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que te permite lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que la hipótesis lo que te va a permitir es ordenar, organizar tu información, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda. Por eso te digo, ¿no? Si planteamos bien una hipótesis, entonces vamos a seguir un orden, ¿no? Un orden, va a decir qué tenemos que hacer primero, qué después, ¿no? Entonces, para llegar a unos resultados verdaderos, ¿no? Y realmente, o comprobar que lo que estamos planteando es verdad o no es verdad, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más está? A ver, ¿quién no ha participado? Ah, a ver, Erika ya participó. Hermelinda ya participó. Margarita, a ver, Margarita. Margarita, a ver, ¿puedes leer la segunda función? Margarita. Uy, ahorita se nos termina la Profesora, clase. yo puedo leer la Sí, siguiente por favor, Manuel. parte. Ya, a ver, de estímulo, ¿no?
Una vez Ujú. formulada la hipótesis, sirve de impulso para la consecución del proceso de la investigación, ya que se concretó y resumió el problema encontrado. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que el querer saber la verdad, ¿no? ¿No? El querer saber, el querer comprobar lo que estamos nosotros diciendo, te motiva, ¿no? Para concretizar la investigación, llegar hasta el final, ¿no? Para no quedarte en el camino. Entonces tú quieres demostrar que esto es que esto es verdad, porque tú crees que eso es verdad, porque el investigador no dice esto es mentira, no, el investigador siempre piensa de manera positiva y dice, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que se tiene que demostrar, ¿ya? Al final puede ser que no salga, pero lo que el investigador quiere es demostrar lo que él está proponiendo. Entonces, por eso te estimula, te motiva, ¿no? ¿Ya? Y segundo, dice, es una fuente metodológica, claro, es muy frecuente que la hipótesis se enuncie como oraciones condicionantes. Esta formulación de las variables a considerar como y como consecuencia los métodos necesarios para controlarlas y cuantificarlas. Es decir, indican el camino a seguir para el diseño de la investigación, ¿no? O sea, nos va a decir cómo tiene que ser nuestra investigación. Vamos a hablar más adelante de repente de las variables, porque una hipótesis se construye a partir de variables, ¿no? Y en la siguiente clase vamos a ver un poco de eso de las variables, ¿ya? Yo quiero que les estoy explicando de una manera así bien sencillita lo que es una hipótesis para que ustedes ya la entendieron. Perfecto, la han entendido. Ahora vamos a ver cómo planteamos, ¿no? Entonces, tienes otras funciones la hipótesis, ¿no? De criterio para evaluar las técnicas de la investigación. O sea, ¿qué técnicas voy a utilizar? Nos da de principios organizadores. Dice, a través de las hipótesis es posible organizar las primeras relaciones entre los hechos conocidos y pertinentes al problema, ¿no? Entonces, te permite eso, organizar toda tu investigación, ¿no? Te permite delinear todo el proceso de la investigación, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tipos de hipótesis tenemos? Tenemos exploratorio. En la exploratoria no se formula. Tenemos hipótesis descriptiva. Dice, ¿cuándo es una hipótesis descriptiva? Cuando se pronostica un hecho dado. Por ejemplo, el número de personas en la ciudad de Lima se incrementará en el contexto de la pandemia. Ahora yo estoy proponiendo eso, ¿no? Digo, allá va. Después de la pandemia, como todos estamos en la casita, al final vamos a aumentar las mil. Eso es lo que yo estoy pensando. Digo, pues, ¿no? Pensando mal, pues claro. Entonces, como yo pienso eso, entonces tengo que hacer una investigación. Para ver, antes de la pandemia, cuántos niños nacían, por decir, en un año. Y después de la pandemia, cuántos niños han nacido durante todo este proceso de la pandemia, ¿no? Voy a hacer mi investigación. Entonces tengo que buscar esa información en el Instituto Nacional de Estadística, me tendré que ir a qué fuentes, ¿no? A las fuentes del Ministerio de Salud, de repente de los hospitales, ya pues entonces ya estoy mirando, ¿ves? Se dan cuenta cómo al hacer esa hipótesis ya estoy mirando, me está delineando, me está delimitando cómo, qué es lo que yo voy a requerir para comprobar lo que estoy proponiendo, ¿no? Hay una hipótesis correlacional, dice, se formula hipótesis correlacional. Por ejemplo, dice, ¿qué es correlacional? Quiere decir que yo estoy comparando dos cosas, ¿ya? Eso se llama correlacional, cuando es comparativo. Ejemplo, dice, la inteligencia, la memoria y las calificaciones obtenidas están relacionados con el grado de estudio de las personas. Estoy relacionando, ¿se da cuenta? Estoy comparando. Entonces yo digo que
la inteligencia, la memoria y las calificaciones obtenidas están relacionados con el grado de estudio de las personas. O sea, tengo que demostrar que las personas que tienen mejores notas, podríamos decir, ¿no? Las que mejor guardan memoria, las que tienen mejores calificaciones, es aquellas personas que estudian más. Eso es lo que quiero demostrar, es relacionar las calificaciones, la inteligencia y la memoria con la cantidad de que estudian, ¿no? El grado de estudios. O sea, si una persona estudia, tiene más grado, por ejemplo, el que ha obtenido, por ejemplo, maestría, doctorado, sabe más que una persona que no ha hecho maestría o que no ha hecho doctorado, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero comprobar. Ahora, hay otra hipótesis explicativa, ¿no? Se formula hipótesis causales, dice, por ejemplo, la de desocupación laboral es la causa principal de delitos en el Perú. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Pero eso es lo que yo estoy diciendo, estoy proponiendo, ¿no? Que la desocupación laboral es la causa principal de que haya delincuencia en el Perú. Entonces, eso lo tengo que demostrar, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Son sencillas las hipótesis o no son sencillas? A ver ustedes qué piensan. Fáciles de proponer, ¿no? Entonces, no es difícil, Miss, ¿ya? Sí, en esta, una duda, ¿cómo es esta? Ahí dice la hipótesis explorativa. ya. O Eso sea, es cuando recién tú estás... claro, es al inicio, ¿no? Al inicio de la investigación. Tú vas como que tanteando, no se formula, dice, ¿a ¿no? qué se quiere? ¿Eso quiere decir eso? La que no se plantea. Son aquellas Ah, ya. hipótesis que tú vas explorando. O sea, puede ser esto, y vas explorando, ¿no es cierto? Vas Ah, proponiendo y al final ya tú decides ya cuál va a ser tu hipótesis de la investigación, ¿ya? ya, ok, Miss. Son previos, ¿no? Listo. Ahora, tiene razón. Un ejemplo claro de una hipótesis es, si una persona golpea un árbol, creo que lo más seguro es que el fruto le termine cayendo en la cabeza, ¿ya? Entonces vamos a comprobar, entonces vamos a ir, a ver, vamos a ver que alguien, esa es su hipótesis, ¿no? A ver, vamos a mover el árbol de manzanas, van a caer las manzanas, si yo estoy debajo de las manzanas, de hecho me pueden caer, ¿no? Acá Y dice si que no tiene frutos, vas a y si no salir tiene, lesionado. ¿no? De repente que yo también, ¿no? Por eso te digo, ajá, muy bien, dice. Sí es un buen ejemplo, pero otro ejemplo de hipótesis mira, que si pongo una agroindustria de jugos, mi hipótesis sería que con una buena publicidad y excelente calidad venderé todos mis jugos. ¿Se dan cuenta de lo que son las hipótesis? Con estos ejemplos yo creo que ustedes lo van a entender perfecto la hipótesis, ¿ah? Miren esa hipótesis, ¿no? Esa es su conjetura, está suponiendo, ¿no? Está imaginando. Entonces, formulación adecuada de hipótesis, dice así, con los antecedentes descritos para que las hipótesis sean objeto de comprobación empírica deben reunir los siguientes requisitos. Dice, debe referirse a un solo ámbito de la realidad social. O sea, no podemos hacer una hipótesis que sea bien amplia, porque cuando es muy amplia, entonces va a abarcar bastante. Entonces nuestra investigación va a salir, pero ¿cuánto tiempo demorará, no? Entonces debe ser precisa, ¿no? Debe, en un ámbito determinado. Por ejemplo, nosotros como buenos maestros tenemos que plantear en nuestra aula, por ejemplo, ¿no? Mis hipótesis tienen que salir de mi aula, ¿no? La hipótesis en ciencias sociales solo pueden someterse a prueba en un universo y contextos bien definidos. Por eso la investigación-acción pertenece a este tipo de este tipo de ciencia, ¿no? Por eso nosotros, la educación es parte de las ciencias sociales. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra investigación-acción, vamos a plantear nuestra hipótesis
tenemos que nosotros seleccionar adecuadamente nuestro contexto, o sea, y tenemos que definirlo bien para así nosotros poder plantear nuestra hipótesis y podamos hacer una investigación que realmente llegue a resultados, ¿no? Porque no podemos ampliar. Cuando es muy amplio, entonces es muy ambiguo, resulta muy ambiguo. Entonces nosotros tenemos que precisar adecuadamente el campo donde vamos a aplicar nuestra investigación. Por eso acá más abajo dice, los conceptos de la hipótesis deben ser claros, ¿no? Y precisos, lo que yo le decía, ¿no? No pueden ser muy ambiguos, ¿no? Porque si no nos vamos a perder en la investigación. Y en la definición de los conceptos es aconsejable señalar las operaciones o elementos concretos para permitir medir adecuadamente los conceptos manejados en las hipótesis. En las hipótesis los conceptos son las variables. Ya les hablé de las variables, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Las variables que tenemos que utilizar. Entonces, finalmente dice, ¿no? Has aclarado mis dudas, pero creo que la hipótesis tiene que ver con las variables. ¿No es así? Es exactamente, dice, oye, yo tengo una y pregunto, ¿qué son las variables? Yo les pregunto, ¿qué son las variables? Entonces, eso, señores, lo veremos en la siguiente sesión, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente curso. Cerramos esto y pasamos a ver. ¿Alguna pregunta? No, ¿O profesora, ya no se me importa. durmieron? No, Miss. ¿Ya están despiertos todavía? Correcto, Miss. Sí, Así es. estamos despiertos aún. Ah, muy bien. Sí, tenemos que estar despiertos. Muy bien. Ahora sí, entramos en lo que es en la sesión de clase. Uy, ya nos hemos pasado bastante tiempo, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Entonces, ahora vamos a hacer vamos a continuar con nuestra sesión de aprendizaje, ¿ya? Entonces nosotros estamos viendo los procesos pedagógicos, ¿verdad? Los procesos que nosotros debemos tener en cuenta para nosotros proponer una sesión de aprendizaje. ¿Cómo debe ser esa sesión de aprendizaje para que nuestros estudiantes aprendan, ¿verdad? Entonces, ya había el anterior, ¿cuál fue el anterior proceso pedagógico que nosotros estuvimos viendo? ¿Cuál fue el último que vimos? ¿Cuál fue el último que vimos? ¿Alguien me puede decir? La retroalimentación. No, todavía no No. hemos llegado. Hoy día vamos a ver eso. La retroalimentación me dicen bien. ¿Qué estamos viendo? Voy a llorar y creo un poquito. A ver, Lucy, María, Hermelinda, Erika. A ver. Tienen que leer, chicas, ¿ah? Tenemos que leer. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que tenemos que leer, hijos? Porque si nosotros, entonces todo lo que estamos escuchando acá se va a borrar, porque estamos hablando, simplemente estamos hablando, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar lo que nosotros estamos escuchando, porque si no leemos, entonces todo se va a quedar así de chiquito, chiquito se va a quedar. Entonces cuando vayamos a la escuela y empecemos a trabajar con nuestros estudiantes, vamos a seguir con la misma práctica de nuestros maestros, con la misma práctica, que llegamos a la escuela, colocamos nuestras cosas en el escritorio. A ver, chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué han hecho hoy día? A ver, saquen su cuaderno,
saquen su libro en la página tanto, ¿no? Vamos a leer. Bueno, chicos, hoy día les he traído esta lección. Bien, escuchen, pongan atención. Vamos a trabajar sobre la tilde. Y los chicos están escuchando ahí, ¿no? Entonces se dan cuenta. Ese es el proceso tradicional. Entonces, si nosotros no vamos asumiendo mejoras, o sea, no vamos asumiendo las nuevas miradas de lo que es la educación, entonces vamos a seguir igualito. Vamos a seguir enseñando como en el tiempo de Francisco Pizarro, de Cristóbal Colón, vamos a volver a estas épocas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y hoy día, el trabajo que vamos a trabajar es el acompañamiento en aula, ¿no? Hemos dicho que los procesos pedagógicos son recurrentes. O sea, el acompañamiento no es después de, el acompañamiento es permanente, ¿sí? Es permanente. En todo momento nosotros, por eso yo les estoy llamando, a ver, no me están, yo no las veo, no las escucho, algunas las escucho, entonces por eso estoy llamando. ¿Para qué? Para ver si me están comprendiendo o no están comprendiendo, ¿no? Entonces cuando ustedes han puesto, ¿no? O sea, han expresado lo que han entendido sobre lo que es una hipótesis, me pareció genial, ¿sí? Me pareció muy bien, porque la entendieron perfecto, perfecto, ¿sí? Entonces, sigamos en ese mismo sentido, ¿ya? Entonces, este es un mapita, ¿no? De cómo es el acompañamiento a nuestros estudiantes. Cómo nosotros debemos hacer el acompañamiento a nuestros estudiantes. ¿Qué significa acompañar, ¿no? ¿Para qué voy a acompañar, ¿no? a mis estudiantes? Acompañar, dice a los estudiantes, en la adquisición y desarrollo de las competencias, ¿ya? O sea, nosotros acompañamos para que nuestros estudiantes desarrollen, logren esas competencias propuestas en el currículo, ¿sí? Acompañar a los implica generar estrategias adecuadas y secuencias didácticas. Estrategias adecuadas, o sea que yo tengo que manejar, tengo que conocer a mis estudiantes para ver qué estrategias son las que les más adecuadas a mis estudiantes, ¿sí? Tengo que saber, tengo que conocer a mis estudiantes y tengo que saber de estrategias también. No puedo irme solamente con una o dos estrategias. Tengo que variar la diversidad de mis estrategias, ¿sí? Ya para la próxima les voy a traer otras estrategias también, ¿no? Para donde ustedes actúen y no se me escondan y no se me duerman por ahí, ¿no? Y luego tengo que saber cómo va a ser mi práctica, cuál es mi didáctica mía, cómo yo debo utilizar, qué debo hacer, cuáles van a ser mis herramientas, qué procesos tengo que seguir para yo enganchar a mis estudiantes, ¿sí? ¿Qué procesos voy a seguir? Entonces, ahora sabemos que en cada área tiene su propia secuencia didáctica, ¿no? Estoy trabajando en la secuencia didáctica con el otro ciclo. Y qué bonito, ¿no? Reconocer, ver que esas secuencias didácticas cómo ayudan. Pásame mi agua, Catalina. ¿No? Cómo contribuyen al desarrollo de competencias, al desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Dice, estrategias adecuadas, secuencias didácticas, dando distintos saberes. ¿Por qué dice distintos saberes? Porque no solamente voy a desarrollar un saber, ¿no? No solamente voy a desarrollar un saber, sino tengo que buscar la interrelación de los saberes. Por eso ahora se habla, ya no se habla de, no se debe hablar de un curso, sino se debe hablar de todas las áreas, interrelacionadas entre ellas. Por eso se debe trabajar a partir de proyectos de aprendizaje, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque las situaciones, si ahora hablamos de situaciones reales, entonces esas situaciones reales para solucionar los problemas o los hechos que están sucediendo, una situación, yo no solamente voy a solucionar solamente hablando, no voy a solucionar solamente usando la matemática. Un problema para resolver requiere de todos, de todas las áreas requiere, ¿no? Para poderlo resolver. Por eso dice, tenemos que, si nosotros acompañamos, vamos a ayudar a que nuestro estudiante desarrolle diversos saberes en una sola sesión, ¿no? Claro que nosotros para evaluar priorizamos algunos aprendizajes, pero sin embargo no solamente están desarrollando esos que hemos nosotros seleccionado, sino desarrollan muchos más aprendizajes, ¿no? En una sesión de clase. Por eso dice, secuencias didácticas en su proceso de ejecución y descubrimiento. Cada área tiene un proceso didáctico. Por ejemplo, la matemática, ¿no? ¿Qué debo hacer para resolver un problema? En comunicación, por ejemplo, para escribir, ¿cuáles son esos procesos que debo seguir yo? Proponer para que mis estudiantes escriban. ¿Qué debo proponer yo para que mis estudiantes lean? Para que comprendan lo que leen. ¿Qué debo hacer yo para que mis estudiantes desarrollen la competencia, la capacidad de indagar, de investigar, de buscar? ¿Qué debo hacer, ¿no? Son a esos procesos, ¿no? Procesos de ejecución y descubrimiento, suscitando, por lo tanto, ¿no? La reflexión crítica y el análisis de los hechos. Siempre debemos llegar a la reflexión crítica en todas las áreas, ¿no? Porque estas dos, la reflexión crítica y el análisis, son capacidades de alta demanda cognitiva, ¿sí? Son capacidades de orden superior. Si nosotros llegamos a este nivel de ser personas críticas, pero críticas, no criticones, sino críticas, ¿no? O sea, donde yo misma yo como persona, pueda hacerme mi propia crítica. Y la crítica me ayude a mejorar, a ser mejor persona, ¿ya? Entonces, analizar, son de orden superior, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a eso. Y hoy en día estamos, en nuestras escuelas no llegamos al desarrollo a la reflexión crítica, no llegamos, nos quedamos en el camino, ¿ya? Entonces, el acompañamiento va a permitir que nosotros ayudemos a nuestros estudiantes a realizar eso. ¿Cómo? Vamos a seguir viendo. Dice, el desarrollo de competencia necesita ser gestionado, monitoreado, retroalimentado permanentemente. ¿Quién lo va a hacer? El docente, teniendo en cuenta que las diferencias que existen en el aula, ¿no? Porque no todos los niños tienen los mismos, ¿no? Los mismos gustos, los niños son diferentes, cada uno tiene sus diferentes saberes, tienen sus diferentes intereses, ¿no? Entonces yo tengo que ser muy sabia, muy inteligente para poder conjugar con todo eso y que todos compartan y que a partir de esas diferencias ellos puedan respetarse, ¿no? Entonces, miren esto es el proceso de acompañamiento, ¿ya? Y para hacer acompañamiento, nosotros necesitamos lo que nos decía Hermelinda, sí creo Hermelinda, es la retroalimentación. ¿O quién habló sobre la retroalimentación? A ver, ¿están o no están? ¿O ya se me fueron? ¿Dónde Sí, Miss, están? estamos. María Zavala, dime presente. María. Presente, Miss. Acá estoy. Muy bien, María. A ver, ¿alguien ya se fue? A ver, María. ¿ya alguien se fue? ¿Quién se ha ido? ¿Alguien se ha ido? Ya. Entonces, Debe ser por su señal, profesora. ¿Quién se va?
Perdón, Manuel, ¿qué dijiste? Debe ser profesional, creo que ha salido Guadalupe, creo. Ya. Entonces, miren, ¿ah? Entonces sí, y ahí viene ya lo que es la retroalimentación. ¿Y es reconocida por habernos traído este proceso y nos los explica tan bonito? Es Rebeca Nijovis, ¿no? Rebeca Nijovis es argentina y ella se pasea por tantos lugares explicándonos sobre el proceso de la retroalimentación. ¿Y qué dice la retroalimentación según a Rebeca Nijovis, ¿no? Dice, es un modelo dialógico donde la intención es ayudar a que el estudiante desarrolle las capacidades de aprender a aprender. Establecer un circuito de retroalimentación donde yo le diga algo de su trabajo para que el estudiante pueda hacer algo con la información que yo le he brindado. ¿Ya? Entonces, es que nosotros, la retroalimentación es que nosotros estemos pendientes de todos nuestros estudiantes, mirando qué es lo que ya saben, hasta dónde han llegado, y a partir de eso, con esa misma a partir de esa información que ellos ya tienen, de ese aprendizaje que ellos tienen, nosotros empujarlos a seguir aprendiendo, pero con lo que ellos ya saben, no fuera de esto, porque si nosotros rompemos con lo que rompemos con esa ruta, ¿no? Entonces solamente queremos que le ponemos conocimientos que no conocen, que no saben. Entonces no vamos a lograr que desarrollen un aprendizaje. Uno se siente seguro avanzar cuando ya sabe algo de lo que yo quiero hacer, sabe algo. Entonces, esa es tu base y a partir de eso te das el impulso para aprender, para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, y eso entra en las aulas, como dice Rebeca, ¿no? Entonces, eso, lo que ya saben, para mí como maestra va a ser mi punto para poder ayudar a mi estudiante, ¿ya? Entonces, no es una transmisión de información, ¿no? O sea, no, yo no tengo que ir, ya quiero ayudarle y decirle, bien Juancito, mira, esto tienes que hacer esto, y esto tienes que ponerlo por aquí y hacer. No, es conversar con el estudiante, ¿no? Para ayudarlo al desarrollo de las habilidades, ¿no? Tenemos que estar en ese proceso de el monitoreo, ¿no? Monitorear, ayudar. Monitorear significa acompañar permanentemente a nuestro estudiante. Finalmente, la retroalimentación. Dice, la retroalimentación es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre las competencias de las personas, es decir, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la manera en cómo actúa. La retroalimentación es constante, por tanto, siempre debemos estar aprovechando las instancias en que puedan hacerse. Mientras nosotros vamos acompañando, vamos dando la retroalimentación, ¿sí? No acompañamos solamente para mirar o para decirles, oye, y calificar, esto está mal, esto está o esto está bien. No, la retroalimentación tiene otro propósito, de ayudar a repensar sobre lo que están haciendo nuestros estudiantes, a repensar, ¿no? Y finalmente dice, ¿por qué es importante la retroalimentación? ¿Es importante o no es importante? Necesaria en el proceso de desarrollo de competencias, obligatoria en el desarrollo de competencias. Si no hacemos una retroalimentación adecuada, entonces tal vez seguimos en el mismo camino, en el mismo punto, ¿no? en la educación en el Perú. Dice, nos brinda señales de la manera como estamos enseñando en clase y la manera como son comprendidos por cada estudiante. Revisar y comentar sobre una determinada tarea posibilita redireccionar el aprendizaje e identificar la frecuencia de un error, ¿sí? O sea, si yo estoy viendo, por ejemplo, que mis estudiantes, en el grupo de mis estudiantes, hay algo que se mantiene, un error así recurrente, podríamos decir, entonces yo tengo que identificar cuál es la causa de ese error recurrente.
Entonces, la retroalimentación me va a permitir por qué mis estudiantes están en esta situación. Pero si no estoy mirando lo que hacen, entonces no voy a poder descubrir, no voy a poder saber, no voy a poder conocer, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente acompañando para darle esa retroalimentación adecuada. Facilita el desarrollo de la autoevaluación en el aprendizaje, dice. Facilita el desarrollo de la autoevaluación en el aprendizaje. Es que cuando yo le retroalimento, no le digo, oye, mira, haz esto. Yo voy a partir de la información que ellos tienen, yo le voy a hacer dudar. No le voy a decir, ¿y por qué no haces tal cosa? A ver, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Estás yendo por el camino? Mira, acá dices tal cosa. ¿Crees que si sigues así vas a llegar a la respuesta? ¿No? Entonces, entonces estoy haciendo repensar a mi estudiante, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, ¿por qué me dirá la profesora eso, no? Entonces nosotros tenemos que ayudar. Si vemos que nuestro estudiante se ha quedado por ahí bloqueado, entonces nosotros sí podemos darle una retroalimentación, ¿no? Pero no siempre darle la respuesta, sino ayudarle a avanzar, pero no dándole todo, ¿no? Sino ayudándole a que puedan salir, por ejemplo, de un nudo crítico y no pueden salir, entonces nosotros tenemos que ir y ayudarles, ¿no? Entonces ahí sí podemos decirle, mira, puedes hacer tal cosa o tal cosa, a ver, tú decides cuál de ellas haces, ¿no? Le presento alternativas, por aquí si haces esto va a salir esto, si vas por acá puede salir esto. Entonces los niños tienen que tomar su propia decisión, ¿no? Tienen que aprender a seleccionar, a elegir lo más conveniente para ellos. Y la retroalimentación ayuda a eso. El estudiante adquiere un papel más activo y central dentro de su proceso de aprendizaje, dado que lo ayuda a clarificar su desempeño y lo vuelve más autónomo, ¿no? Entonces, la retroalimentación, miren todo lo que va a ayudar a hacer la retroalimentación. Y esto es tengo que tomar en cuenta cuando yo elaboro mi sesión de aprendizaje, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta todos estos procesos para yo elaborar, proponer mi sesión de aprendizaje, ¿sí? ¿Alguna pregunta? A ver, Lucy, Manuel, María, preguntas. Dudas, aportes. A ver, ¿algún aporte? ¿O ya no están en el aula? Sí, Miss, sí estamos. Ya. Entonces, ese es el acompañamiento, ¿no? Nosotros tenemos que ir ya, en la siguiente clase creo que ya cerramos el círculo de los procesos pedagógicos, ¿ya? Entonces, ya la siguiente seguramente que ya va a ser evaluación, pero todavía no nos han informado, pero ya la siguiente va a ser la última, el último proceso pedagógico, ¿no? Que es la evaluación. Finalmente llegamos a lo que es la evaluación. Entonces, ya ustedes vayan leyendo porque me gustaría así pedirles de que lean sobre la evaluación, sobre el nuevo enfoque de la evaluación. Entonces, de tal manera que la siguiente clase nosotros podamos dialogar, ¿ya? Salir de dudas, ¿no? Comprobar algunas ideas que nosotros tenemos sobre evaluación. Entonces, que esto se haga más dinámico, ¿no? Que no tengamos temor de hablar, no tengamos temor, hablemos. Entonces, en esa conversación que tengamos, en ese diálogo, vamos a ver si nosotros realmente estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, creo que hemos llegado a la hora. Les agradezco bastante que tengan estas ganas, a pesar de la hora, seguir aprendiendo, ¿sí? Que les vaya muy bien, cuídense bastante para seguir viéndonos. Miss, una consultita, ¿cuál dijo que teníamos que leer sobre Lean sobre la siguiente clase va a ser el último proceso pedagógico, que es la evaluación. Entonces leemos sobre el proceso de evaluación. Sí,
el proceso de evaluación. Sobre evaluación, el nuevo enfoque de evaluación, que es la evaluación formativa. Lean Ya, ok. sobre eso. Entonces, de tal manera que podamos, yo les presente algo, de repente hasta me pueden, ¿no?, debatir sobre algo. Entonces sería muy interesante eso, ¿ya? Ok, Miss, Ok. gracias. Buenas Ok, noches. profesora. Cuídense Buenas bastante. noches, mi. Buenas noches, profesora. Buenas Cuídese noches con mucho. todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Miss y chicos. Ya, disfruten, Gracias, disfruten, compañera. chicas, y chicos también.